Buenas tardes, seguimos en Radio Manlab en este segundo día de Calilab 2014, jueves 6 de noviembre, estamos en Mar del Plata, en el Sheraton Hotel, en nuestro espacio multimedia, transmitiendo todas las alternativas que se van sucediendo en el área científica. Hace instantes estuvimos en la conferencia sobre el rol de la histocompatibilidad, un área más involucrada en el aseguramiento de la calidad en el laboratorio, que fue dictada por el licenciado Adrián Perusco, responsable del área de histocompatibilidad de Manlab, asesor en histocompatibilidad del registro de donantes del INCUCAI y jefe del laboratorio de histocompatibilidad del Instituto Lanari de la Universidad de Buenos Aires. Y vamos a hacerle algunas preguntas que tengo anotadas, porque obviamente, estando con Adrián, ustedes descubrirán que el que sabe es él y yo solamente puedo trasladar las preguntas que le voy a hacer. Hola Adrián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, buenas tardes. Bueno, voy a ser muy escueto porque acá en realidad a lo que la gente quiere escuchar es a vos, no a mí. Así que voy a empezar con la primera pregunta que me han trasladado para que de alguna manera nos facilites la comprensión de tu especialidad. ¿Qué es la histocompatibilidad? Bueno, para empezar, la histocompatibilidad es una especialidad dentro de la medicina que está en la intersección de dos áreas muy específicas, que es la inmunología y la biología molecular, la genética de poblaciones. Así que la histocompatibilidad es una especialidad que abarca el desarrollo de determinaciones vinculadas a procesos inmunológicos y genéticos. Bien, entonces, el campo de la histocompatibilidad es la inmunología y lo molecular. Exacto. Entonces, si tuviéramos que definir cómo liga esos campos, es decir, ¿cuál es su tarea específica? La tarea específica es la determinación de esos factores inmunológicos y factores genéticos, la determinación y la tipificación, y que esos factores están vinculados en la clínica del desarrollo de determinadas patologías y el área que más vinculación tiene y históricamente tuvo en la medicina, que es el trasplante. El HLA básicamente está involucrado en procesos de rechazos inmunológicos en individuos que han sufrido una terapéutica o han sido sometidos a una terapéutica de trasplante. Me surge casi una pregunta del sentido común, Adrián. ¿Esto es una área de la ciencia o una tecnología o una especialidad que claramente viene a solucionar un problema de no solamente de los trasplantes, sino de la relación genética entre las personas y en el campo hacia el futuro? ¿Qué es lo que está pasando? Es decir, para decirlo simple, ¿bajó el riesgo de los vamos a decir, de los rechazos, como se dice habitualmente en la calle? Es difícil de responder la pregunta, es muy buena pregunta. La realidad es que hoy empezamos a conocer un montón de cosas que antes no conocíamos. Entonces, en principio, hoy conocemos que determinadas moléculas, determinados factores están asociados a eventos clínicos y que antes creíamos que estaban vinculados. Y hoy podemos determinar y definir cuáles son esas moléculas, esos factores que están involucrados en esos eventos. Entonces, lo que nosotros sí podemos hacer hoy en día es disminuir esos eventos en pos de buscar mejores elementos a la necesidad de un paciente. En este caso es un paciente que necesita ser sometido a un proceso de trasplante, es tratar de conseguir el mejor donante para él. Y hoy esas herramientas están al alcance de los médicos y nosotros es lo que le ofrecemos. Estuve presente en tu conferencia, en tu charla, y hubo una cosa que me llamó muchísimo la atención respecto a que desde el año 2003 formamos parte como de un club, para decirlo así, a nivel internacional. Perdón si parezco vulgar, pero yo necesito ponerlo en mis términos para que sea comunicable, ¿no? Sí, por suerte, a través de un proyecto gubernamental, estatal, se ha generado el Registro Nacional de Donantes Voluntarios de Células Progenitoras Hematopoyéticas, comúnmente lo que se denomina es trasplante de médula ósea. Bien. Eso es lo que nosotros conocemos coloquialmente.
y ese registro lo que permitió es empezar a generar donantes voluntarios para nuestros pacientes y que esos donantes sean ofrecidos al mundo para que el mundo nos ofrezca donantes para nuestros pacientes. En ese punto a vos se te cruzan por tu trabajo en Manlab y por tu trabajo en el INCUCAI, por lo que leo de tu protocolo, de alguna manera tu currículum, se cruzan convenientemente. Exacto, las dos funciones, ¿no? Exacto. Es una interacción donde uno puede estar en todas las áreas vinculadas a la histocompatibilidad. Entonces, si uno viese una ruta, no solamente estoy metido conduciendo un auto en la ruta, sino también lo puedo ver de un helicóptero. La verdad que la posibilidad de estar en la mesada, como decimos nosotros los laboratoristas, en la determinación y tipificación de estos marcadores, también nos permite, a través de mi trabajo en el INCUCAI, es tratar de, con esas herramientas, seleccionar los mejores donantes para nuestros pacientes. Dijiste mesada y me vino a la memoria un párrafo de la página donde estamos, www.manlab.com.ar, donde se hace referencia a una mesada allá en el Lanús, donde dio comienzo a toda esta historia. Esta tecnología de la cual, desde aquella mesada al hoy, esta tecnología, yo quiero ser quizás reiterativo, esta tecnología aumenta la eficacia de la búsqueda, pero no garantiza el encuentro con el donante más calificado. ¿Correcto lo que digo? Exacto. La tecnología lo que posibilita es que nosotros tipifiquemos de mejor manera, los informes sean de una resolución lo más buena, coloquialmente, por decirlo de alguna manera, la mejor metodología, pero que después la conjunción de compatibilidad entre donantes y receptores tiene que ver cómo utilizamos esa herramienta que los laboratorios ofrecen, que nosotros ofrecemos día a día, y con la búsqueda de mejores donantes. Obviamente que cuanto mejores procedimientos tecnológicos y técnicos tengamos y lo pongamos a la utilización del beneficio para el paciente, obviamente le vamos a garantizar o disminuir factores de riesgo en cualquier evento de trasplante. Está claro que entonces contamos con la innovación, contamos con la tecnología, contamos con esta especie de urgencia por ir satisfaciendo y bajando los riesgos de rechazo, para hablar en terminología que se entienda, pero por otra parte, en este caso estamos en Radio Manlab, en Calilab 2014, estamos tratando de comunicarnos con la familia bioquímica de todo el país. Estamos hablando de comunicación. Acá hay una pieza que es el beneficiario último, que también es una parte del engranaje de la calidad del servicio que ustedes terminan haciendo. ¿Qué quiero decir? ¿Hay campañas de donación que colaboran con la masa crítica sobre lo cual ustedes trabajan o no tanto? No, sí, en realidad en la cadena hay varios eslabones. Nosotros somos un eslabón más, el paciente es un eslabón, los diferentes laboratorios y centros asistenciales son otros eslabones. Yo creo que lo que en general cuesta es hacer que esos eslabones se engranen, se asocien para el beneficio de todos. Bien. En definitiva, lo que nosotros siempre decimos, el beneficio máximo para el paciente. Bien, tocas un tema que lo tengo como incluido, creo yo, si te estoy siguiendo bien, me estás ayudando a que pueda preguntarte mejor. Digo, ¿qué pasa con la medicina preventiva como parte de, o como uno de esos factores? ¿Cuál es la relación, o tuya como profesional, o del laboratorio, en esta búsqueda de la histocompatibilidad, este servicio, esta disciplina que trataría de juntar estos eslabones? ¿Cómo se vincula la histocompatibilidad con la medicina preventiva? A través del área que habíamos hablado de la genética, la biología molecular. Bien. La biología molecular vino al mundo a poder determinar cuáles son los elementos
que a un individuo le hacen tener mayor chance de adquirir determinadas enfermedades, determinadas patologías. Entonces, hay determinados factores genéticos que una persona puede tener que harían que sea mucho más susceptible a adquirir una enfermedad que cualquier otro individuo que no tiene esos factores genéticos asociados. El HLA es uno de esos factores genéticos, no es el único. Las enfermedades en general, a diferencia de lo que en el pasado conocíamos, las enfermedades no tienen un solo desencadenante, las enfermedades no son monofactoriales, no tienen un solo causal. La teoría monocausal se perdió hace mucho tiempo y ya sabemos que las enfermedades son la conjunción de un montón de factores ambientales, estilo de vida, calidad de vida y la carga genética que cada uno de nosotros tenemos. Esto me lleva a pensar que también, como parte de tu charla, en un momento dado dijiste algo que a mí también me sorprendió, que era algo así como, no solamente podemos buscar de qué puede padecer una persona, sino que además podríamos decir, una persona sana está predispuesta, o sana entre comillas, y resulta ser de que todas estas investigaciones podrían determinar factores de riesgos o posibilidades de adquirir determinadas enfermedades. Pero también dijiste que una vez producida la enfermedad, sí, multifactorialmente, lo cierto es que esta persona adquiere de alguna manera rastros, patrones que te indican que generaron eso, con lo cual vos tenés el camino de ida en la prevención y el camino de vuelta como para de pronto decir, acá hay un vector que se repite. ¿Puede ser? ¿Se entiende la pregunta? Sí, eso es siempre lo que hablamos de medicina preventiva y diagnóstico precoz. Uno puede desarrollar una medicina preventiva a través de generar el conocimiento de qué factores un individuo puede tener y que lo hagan tener mayor chance de adquirir una enfermedad y a su vez desarrollar procedimientos como los que desarrollamos en el laboratorio de diagnóstico precoz de determinados marcadores. Por ejemplo, sabemos que hay una determinada enfermedad que hoy cada vez más se está presentando, que es la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, gastrointestinal, que los individuos que la padecen, las personas que presentan esta enfermedad, presentan un acortamiento de las vellosidades intestinales. Ese acortamiento de las vellosidades intestinales hace que esa persona tenga menores chances de que los nutrientes que van pasando por ahí se adquieran. Entonces esas personas empiezan a perder peso, a tener diarrea y a tener un montón de eventos. Se vio con estudios retrospectivos, prospectivos, que esas personas, más allá de tener algunas características clínicas, tienen determinados factores genéticos asociados que hacen que a través de la cuestión ambiental gatillen a ese factor genético y hagan que esas personas se enfermen o no. Entonces lo que nosotros ofrecemos en el laboratorio es la posibilidad de estudiar esos marcadores genéticos, que es lo que nosotros comúnmente llamamos estudios de test genético para enfermedad celíaca, y que sabemos que hay 3 factores genéticos, que es el HLA de Q-beta, de Q-alfa y de R, que predisponen de determinados antígenos y alelos de esos marcadores. Si están presentes, le genera un factor de riesgo mucho más alto a un individuo que si no lo tuviese. Mencionaste factor ambiental, manifestaste la palabra individuo con factores genéticos que son como patrones de seguimiento, que se repiten, y casi la pregunta me la dejás como planteada, como me invitás a que te lo pregunte, y perdón si la pregunta es de demasiado sentido común o de una curiosidad muy de sentido común, pero digo, las razas, las etnias, también tienen
factores determinantes que las caracterizan por su alimentación, por su espacio geográfico en el universo, en el planeta, por sus climas? Esto también la ciencia está dándose cuenta. No digo que no, la pregunta es ¿dónde estamos parados en este momento respecto a las enfermedades típicas del altiplano comparadas con los zulúes o con los australianos? Sí, sabemos que en medicina 2 más 2 no es 4, que todo no es blanco-negro. Bien. Y que hay un montón de matices. Bien. Obviamente, como en estas enfermedades son poligénicas, los diferentes marcadores, poligénica quiere decir que varios genes están vinculados a desencadenar ese evento clínico. Entonces, eso quiere decir que un factor genético está asociado a una enfermedad, pero no siempre en las diferentes poblaciones es el mismo marcador genético. Entonces, como la distribución de estos marcadores genéticos no es homogénea en el mundo, nosotros podemos definir que determinados marcadores genéticos que están asociados a una enfermedad en Asia no necesariamente sea totalmente reproducida en nuestro país. Y eso hace que en cada grupo poblacional se tengan que hacer investigaciones para ver si algunos estudios se replican de lo que ya conocemos en poblaciones que no se corresponden totalmente a nuestra población. Nosotros tenemos una variación, lo que nosotros llamamos, tenemos una variación genética muy amplia en virtud de las cosas obvias, las inmigraciones, las diferentes migraciones. El famoso crisol de razas. Exacto, nosotros tuvimos 3 grandes migraciones europeas, pero también la tercera inmigración que tuvimos es muy fuertemente asiática. Entonces vemos sí que con algunos estudios en nuestro país que si nosotros tomamos a un porteño no va a tener la misma característica de su HLA que si tomamos a un TOA, a un habitante que tiene origen del noroeste, del noreste o de la Patagonia. Entonces eso hace que nosotros empecemos a generar diferentes estudios para ver cómo después se lo podemos replicar a los individuos. Está muy claro, te seguiría de verdad, Adrián, haciendo montones de preguntas desde el sentido común, insisto, me llenas de curiosidad y de alguna vez me despertás la curiosidad. La última pregunta que te haría para cerrar y agradecerte seguramente que hayas estado con nosotros luego de tu charla además, pero digo, yo siento que me estás hablando de especialidades, siento que me estás hablando de campos de diferentes disciplinas, siento que me estás hablando de continentes y me estás hablando de enfermedades y me estás hablando de patrones. La pregunta es, hoy casi no se podría trabajar, así como esta resolución que yo dije club por el tema de los trasplantes de médula que vos te sonreíste, digo, casi es imposible avanzar. MANLAB es un ejemplo en ese sentido, que se tiene que trabajar globalmente, es decir, no solamente el biólogo, el químico, el bioquímico, el médico, y resulta ser de que hablamos del celíaco, así que debe estar el gastroenterólogo por ahí metido, y entonces con mucho respeto lo digo, y no es en ese punto, un laboratorio tiene que estar conectado con el mundo, como es el caso de MANLAB, ¿verdad? El mundo, la Argentina, está conectado en todo ámbito. Bien. Así como cualquier ámbito de nuestras vidas están globalizadas y las fronteras no las vemos, en la medicina ocurre exactamente lo mismo. La histocompatibilidad no es una isla de esto, y lo que nosotros generalmente tratamos de hacer en nuestra vida laboral, en el día a día en el laboratorio, es aumentar las vinculaciones. Esta cosa que vos hablaste de la comunicación es que cada uno de esos eslabones de la cadena pongan su grano de arena para que lleguemos a un mejor resultado entre todos. Perfecto. Estuvo con nosotros el licenciado Adrián Peruzco, al cual le agradezco amable conversación. Espero haberte ayudado a enseñarme. Mucho. Y gracias desde Radio MANLAB. Seguimos en CaliLab 2014 con más actualidad de este congreso desde el Sheraton de Mar del Plata.